Qué ambiente pesado, a ultraderecha que hay esta noche acá. Un progre como yo va a tener problemas, creo. Bueno, espero que no. El espectáculo de nuestra América en general y de la Argentina en particular es penoso. Sobre todo si uno piensa en qué hemos venido a parar los americanos al cabo de aquel imperio que fue nuestra fundación. ¿Qué está pasando en Hispanoamérica? La respuesta a la pregunta que sirve de título a este coloquio de tres tiene más de un abordaje. Uno de ellos es la mera descripción de lo que está pasando, de los hechos que están ocurriendo, que es la visión periodística, digamos. Yo no voy a hacer eso esta noche, porque aun cuando los medios masivos de comunicación en general están informando muy mal al respecto, y varios de ellos en rigor están desinformando o lisa y llanamente mintiendo, cualquiera hoy día que quiera tomarse el trabajo puede acceder a fuentes de información más o menos confiables. En cualquier caso, es obvio que el contexto actual es el de una crisis que amenaza extenderse tanto geográficamente como en intensidad. Una segunda forma de abordar el asunto, más interesante, desde luego, es para explicar por qué pasa lo que está pasando. No el qué de esta crisis, sino el por qué. Vale decir lo que podríamos llamar un diagnóstico por sus causas. Ahora, esta indagación, a su vez, puede hacerse desde dos perspectivas. Una, que podríamos denominar sociológica, consistiría en descubrir en los grupos sociales, como también en sus estructuras y en los individuos que los integran, los motivos y factores que los han llevado a movilizarse, cuando no a amotinarse, y en varios casos estamos viendo masivamente. Es una búsqueda de respuestas, esta es la indagación sociológica, una búsqueda de respuestas a partir de encuestas, de estadísticas y de otras herramientas parecidas que teóricamente harían posible entender determinadas reacciones o comportamientos grupales. Y subrayo de teóricamente porque es evidente que las encuestas y las estadísticas recogen sentires y opiniones del momento y por ello están muy condicionadas por las circunstancias personales, vividas o que se estuvieran viviendo. Este análisis sociológico adolecería pues de superficialidad, en el sentido que registran estados de opinión, pero sin adentrarse en las causas decisivas, en las causas profundas, en los motivos últimos que han forjado dichos sentires y pareceres que terminan generando acciones y reacciones colectivas incluso muy violentas. Por eso hay otra perspectiva, que se puede llamar realista, porque no se contenta con el análisis de los síntomas, sino que pretende llegar al meollo del tema, al aislamiento, se puede decir, del virus o de la bacteria que los provoca, y a conocer los agentes que inocularon ese virus
en el grupo social. Y este va a ser mi tema, un poco abstracto, tal vez aburrido, por culpa no tanto del tema, sino del orador, pero es necesario que empecemos a pensar con cierta profundidad, seriedad en lo que está ocurriendo, porque los tiempos son graves y hay que diagnosticar bien. Bueno, después de este breve introito, hay que hacer una advertencia todavía. Las respuestas tanto sociológicas como las pretendidamente realistas, para ser útiles, tienen que evitar las deformaciones que producen las ideologías. Cuando esto ocurre, cuando las ideologías interfieren en el análisis, estos se efectúan a partir de perspectivas o presupuestos prefabricados para hacer que los hechos justifiquen las posturas ideológicas. Y una cosa es, señores, interpretar los hechos sociales para descubrir y comprender por qué ocurren, y otra muy diferente es forzar esa interpretación para hacerlos coincidir con nuestra visión ideologizada de la realidad. Así que vamos a la pregunta de esta noche, ¿qué está pasando? Haciendo la última advertencia. La complejidad, la importancia que tiene esta cuestión, hace imposible realizar un análisis bien fundado de este tipo que voy a hacer yo dentro del tiempo disponible. Por eso me voy a limitar a hacer algunas afirmaciones sin explicar demasiado los fundamentos de esas afirmaciones. Después, si hay preguntas y tiempo, se podrá discutir si estas afirmaciones ayudan a comprender lo que está ocurriendo. Así que voy a la primera afirmación. Digo que lo que está sucediendo en Hispanoamérica es lo mismo que está pasando en el mundo. En todo caso, es la manifestación en este lugar del planeta de un proceso global, con ciertas peculiaridades propias que vienen de nuestro ethos particular. Su análisis debe hacerse entonces teniendo en cuenta un escenario bastante mayor que la geografía de este subcontinente. Una segunda afirmación es que este proceso global tiene las características propias de una guerra total o, con mayor propiedad, de una revolución o, si lo prefieren, de una guerra revolucionaria mundial. O sea que además de acciones de violencia física o material, esta revolución incluye ofensivas en planos religiosos, culturales, ideológicos, económicos, financieros y otros más. Tercera afirmación. Voy a intentar hacer 7 u 8 dentro del tiempo que tengo asignado. Tercera afirmación. Es necesario fijar el contexto en que se está llevando esa guerra revolucionaria. A ese contexto lo llamo, con muy poca originalidad, el nuevo orden mundial. Esto requiere una breve explicación. A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, quedó rápidamente establecido entre las naciones un esquema bipolar, cuyos centros estratégicos estaban en los Estados Unidos y en la Unión Soviética. Este régimen colapsó, como ustedes saben, el año 1989 con la caída del muro de Berlín. Pero el camino que condujo a ese colapso estuvo marcado por varios hitos, aunque por entonces
unas pocas mentes lúcidas e inteligentes previeron las consecuencias de lo que empezó a denominarse nuevo orden mundial. Se pueden señalar varias, por supuesto, con mucha arbitrariedad. Yo recuerdo, así abuelo de pájaro, al señor George Kennan, por ejemplo, conocido, como algunos de ustedes sabrán, como Mr. X, que había sido embajador de Estados Unidos en Rusia en el año 1933, que luego fue consejero del embajador Harriman. Él, con ese seudónimo, Mr. X, publicó el año 1947, apenas terminada la guerra, un artículo que tuvo una trascendencia enorme, ¿no?, que tituló La fuente de la conducta soviética, donde él predicó, con mucha influencia en los medios de poder de entonces, predicó el containment, ¿no?, una política de contención a la Unión Soviética, pero de armonía dentro de lo posible en las relaciones. Es decir, ya se apunta en ese artículo a un mundo en equilibrio, controlado por las dos grandes potencias. Lo que pasa es que unos años después apareció la doctrina Brezhnev, ¿no?, otro hito importante en este repaso, por el nombre de que era primer ministro soviético, ¿no?, conocida como la doctrina de la soberanía limitada, después de la invasión a Checoslovaquia, ¿no?, según la cual un problema común a todo el bloque comunista era que hubiera una crisis en un país socialista o comunista. Bueno, quizá otro hito sea aquel libro de Bernard Lecomte, cómo el Papa venció al comunismo, ¿no?, un posterior, aludiendo a Juan XXIII, un libro muy recomendable, por cierto. Así que, bueno, a partir de 1989, como estaba diciendo, sembrado ese camino de hitos desde la posguerra hasta el 89, aquellos esquemas construidos alrededor de la bipolaridad cayeron estrepitosamente junto con el muro, lo cual, como decía, no llamó a silencio a quienes tan groseramente habían fallado en sus vaticinios. Con una asombrosa falta de pudor intelectual comenzaron a explicar con toda naturalidad estos hechos. El mundo era la mitad comunista y a la mañana siguiente nos levantamos, ya no era más, ¿no?, casi así, ¿no?, y nadie lo había previsto, no nadie, pero en general, sobre todo los periodistas, ni una palabra. Y entonces comenzó a abrirse paso una palabra que rápidamente hizo carrera, una palabra tomada de la imaginación de McLuhan, de Marshall McLuhan, globalización, esta palabreja, que desde septiembre de 1990, luego que Irak invadiera Kuwait, fue asociada al anuncio que hizo el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush padre, ¿no?, en el sentido, él lo dice textualmente, literalmente, que había nacido un nuevo orden mundial. De la globalización o nuevo orden mundial, así iniciada, se pueden decir también muchísimas cosas. No era un proceso enteramente nuevo. Recuerden ustedes la Sociedad de las Naciones cuando el final de la Primera Guerra, después de la Segunda, Bretton Woods, la creación de las Naciones Unidas, el Mercado Común Europeo, la Unión Europea, Maastricht, el tratado con 2 estados signatarios, pero también coincide con el proceso cada vez más notable de envejecimiento de la población de Europa y en paralelo crecimiento de las migraciones, especialmente hacia Europa Occidental y Estados Unidos. Por otra parte, personas influyentes como el británico Anthony Giddens advierten que la globalización no es solo económica, sino también política y sobre todo cultural. Aparecen, no es que aparezcan, pero se transforma
la prédica en torno a los derechos humanos, en cuyo nombre se había justificado la guerra contra Alemania, pero que no podían invocarse contra los vencedores en esa guerra, a pesar de sus crímenes, muchos incuestionables. Por lo cual, fueron necesariamente los derechos humanos, tuvieron que ser despojados de su fundamentación en el orden natural, y fue allí que empezaron, o es un hecho, a hacerse convencionales. Las Naciones Unidas, como otros organismos internacionales, esto más recientemente, dejaron de ser un ente representativo de los Estados miembros que la habían constituido, y ni siquiera lo son de los gobiernos. Es de toda evidencia que se encuentra en manos de activistas, expertos, profesionales de la mentira y de las perversiones. Faltan 5. Pero tu reloj va muy rápido. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Me he equivocado, todo. Se paró el mío otra vez. Estaba cómodo. Entonces, bueno, dejo el tema globalización, creo que está presentado. Cuarta afirmación, que para mí es de absoluta obviedad, y es recordar un principio de naturaleza filosófica según el cual todo desorden en el plano de la acción comienza por ser un desorden en el plano de la inteligencia. O como ha dicho alguien, las acciones del hombre son hijas de su pensamiento. Esto significa que el amotinamiento de las gentes, la convulsión que pueda sufrir el orden social, por ejemplo, las revoluciones, no se explican en sí mismos o por sí mismos, sino que están precedidos generalmente por la difusión en las inteligencias de principios nuevos, paradigmas nuevos, nuevos sistemas de valores, a la luz de los cuales se presentan como caducos o ilegítimos los principios que fundaban el antiguo orden. Nunca habría habido Revolución Francesa sin el movimiento previo llamado Ilustración. Nunca hubiera habido la Revolución comunista o rusa sin la contribución de Marx. Los movimientos, las mudanzas históricas son movimientos de ideas, siempre. De esto tenía planeado decir muchas cosas, pero hago las afirmaciones, dejo el concepto. Porque la revolución es, desde que ha sido iniciada, predominantemente cultural. Y este es el movimiento que late detrás de lo que estamos viendo. La quinta afirmación que haré esta noche es que así como el orden social, clásico o natural, no tiene un régimen político, podría ser monárquico o republicano, aristocrático, combinación de ambos, democrático, no tiene una forma de gobierno determinado. El orden político moderno, fundado en la voluntad del hombre y con la libertad absoluta del individuo como finalidad, no reconoce más que un único régimen político o forma de gobierno legítima: la democracia liberal radical. El liberalismo radical ha expropiado el término democracia para aplicarlo al régimen político de su invención. La sexta afirmación para hacer es que la democracia liberal
una vez impuesta con medios tan contundentes como fueron la guillotina o la guerra sin cuartel, tuvo que enfrentarse a numerosos problemas que ella misma había creado. Uno de los graves problemas que debía atender era el de la participación de los ciudadanos, este era el nombre que les puso a los individuos, en el gobierno de la sociedad. De aquí vendrán las teorías de la representación política. También tengo varias cosas para decir, pero después por ahí en las preguntas se puede hablar con más detalle de esto. Es otro tema central, la democracia hoy. Pero voy al penúltimo punto, a otra afirmación, según la cual se advierte cómo el Estado, forzado por la globalización a desempeñarse en cada nación como gerente de colosales poderes mundiales, engorda en los pastos de la tierra de nadie, que lo separa del individuo masificado y sigue agostando a la sociedad. Los partidos políticos apenas si disimulan ya que lo único que representan es a sí mismos, que el gobierno lo ejercen primordialmente en interés de sus propios asuntos que no de la cosa pública. Los partidos políticos y otros grupos aliados hoy son lisa y llanamente oligarquías. Hay que explicarlo esto, pero yo hago enunciados. Esto ha ido acentuando el divorcio entre la clase política, los supuestos representantes y los restos de la sociedad. Y termino trayendo nueva mención, como octava afirmación, la cuestión de los derechos humanos, que es muy importante, merecería un desarrollo íntegro, pero convertidos como están en una ideología, despojados de todo fundamento racional, objetivo, convencionales, como han venido a ser ahora, ha logrado instalarse esta ideología en el mundo occidental, sobre todo, como un sustituto de la religión y del derecho natural. Pretenden ser entonces un nuevo orden moral que, como habrá de verse en poco tiempo más, se encuentra en constante evolución y ha logrado generar una situación de indefensión de la sociedad política en esta guerra revolucionaria. Si uno intenta defenderse frente a esta revolución, en nombre de los derechos humanos, esa defensa queda estigmatizada, prohibida. Bien, había mucho más para decir, pero calculé mal. Tómese lo dicho como una introducción al conocimiento de por qué sucede lo que está pasando en Hispanoamérica y lo que le está pasando al mundo globalizado. Estas son las causas profundas del desorden creciente en que estamos viviendo y que no es políticamente correcto denunciar. Se llama la revolución y tiene un rostro desagradable y perverso. No es, sin embargo, imbatible. Conocerla nos enseña a combatirla. Y va en aumento el número de países donde se le está plantando cara. Muchas gracias.